Quiero que me acompañe, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 11, pasaje bien conocido, pero quiero mostrarles algo aquí y desarrollar este último bloque. Dice, y Él mismo, hablando del Señor, de Jesús, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, diga conmigo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estaba hablando recién con el pastor Marcelo sobre esto de poder entender las recompensas eternas y en el hecho de que vale la pena saber que uno está haciendo algo que dejará un legado, que dejará algo que tal vez no cosecharemos nosotros, pero que indudablemente van a cosechar nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros tataranietos, sin conocerlos, de pronto van a poder cosechar bendiciones. Y nosotros tal vez pasamos un tiempo de más dificultad, sobre todo los que son primera generación de convertidos. Se lleva 2 o 3 generaciones poder ir limpiando ciertas cosas que vienen detrás, no desde la nueva naturaleza es santa y limpia desde el primer día que la recibimos, pero el alma trae ciertas herencias y ciertas cosas que vamos trabajando y nuestra tercera generación no peleará con algunos gigantes que peleamos nosotros y con algunas situaciones. Pero lo cierto es que nada es en vano de lo que podamos hacer, aunque no lo veamos hoy con nuestros ojos. Y cuando hablaba con él me acordaba de una historia que ocurrió, de un hecho real que ocurrió en una iglesia en el sur de Argentina y que un pastor me contaba en una ocasión que yo prediqué y por causa de lo que prediqué salió esta historia que él me contó. Resulta que había una hermana en la iglesia, una hermana mayor, que siempre iba solita a la iglesia y entonces siempre pedía oración por sus hijos y por sus nietos. Y sus hijos y sus nietos no iban y ella siempre pidiendo oración por sus hijos y sus nietos. Y dice el pastor, un día ella se bautizó, había estado como un par de años en la iglesia y un día decidió bautizarse a pesar de ser una mujer mayor. Y ella tenía mucha expectativa porque invitó a sus hijos y invitó a sus nietos al bautismo, que para ella era tan trascendente, pero no fueron. Entonces ella estaba triste y pedía oración por su familia, pero ninguno apareció. Ni sus hijos, ni sus nietos, aún el día que ella se bautizaba. Pero ella dijo, bueno, ya van a venir. Al poco tiempo, el pastor tuvo la idea de cambiar las sillas del salón. Dijo, vamos a comprar un mobiliario nuevo, vamos a comprar sillas nuevas. Y se le ocurrió al pastor que cada hermano podría pagar su silla y la de su familia, ¿no? Entonces, entre todos compramos las sillas de la iglesia, cada uno pagando su propia silla y la de su familia. Y bueno, son estrategias, ¿no? Y esta hermana le dice al pastor, pastor, yo voy a pagar varias sillas. Yo le pido poder pagarlo en 2 veces porque a mí se me hace caro, pero hermana dice, ¿por qué va a pagar? Porque voy a comprar sillas para mis hijos y para mis nietos. Entonces yo las voy a pagar. Dice, pero hermana, todavía su familia no viene, no hay problema si usted compra su silla. No, yo voy a pagar la silla de toda mi familia. Y pagó la silla de toda la familia, aunque ellos todavía no habían venido. Entonces el pastor me cuenta y me dice, ¿sabés que a los meses su familia no vino y a los meses esta hermana falleció? Entonces dice, fuimos a hacer el servicio y a mí se me dio por recordar esa historia y la conté en el momento de que estaban sus hijos y sus nietos presentes y dice, empezaron a llorar los hijos y los nietos y a recordar la cantidad de veces que ella los había invitado a la iglesia y nunca habían ido y dice, a partir del día que ella murió, su familia empezó a ir a la iglesia. Dice, y es hasta el día de hoy que sus hijos están sirviendo a Dios, sus nietos están participando de la iglesia. Dice, y ella se debe estar gozando con el Señor seguramente de lo que hizo, que no lo vio en su carne,
pero que en la eternidad se dio por cumplido lo que el Señor había prometido seguramente a su corazón, y que ella murió sin ver con sus ojos naturales, pero al igual que un Abraham que sigue viendo estrellas, habrá visto a sus hijos y a sus nietos y a sus tataranietos, y vaya a saber por cuántas generaciones sirviendo al Señor por causa de algo que hizo. Me pareció una linda historia para ilustrar lo que significa sembrarse para Dios. Yo sé que estamos apurados por ver cosas, por ver resultados, por ver cambios, pero no tenemos que olvidar que a veces venimos con unas generaciones detrás que han vivido terribles cosas, y nosotros somos punta de lanza en algunos casos para cambiar todo, para decir basta, hasta acá. Usted recuerde que en la cultura de Ur de los Caldeos era la idolatría, el sacrificio de niños y la perversión, hasta que Dios le habla a Abraham y Abraham empieza algo nuevo. Imagínense que fue el punto de partida para una nación de la cual nació Cristo, ¿no? Y que una nación especial para el Señor, que nació a través de la simiente de un hombre y de la promesa que le dio a uno. Hay un momento en donde solo había palabras, había promesa, pero no había nada más. Sin embargo, él se comprometió con promesas. Salió de su tierra, avanzó en la fe, porque siempre en el compromiso tiene que estar la fe. Sin fe no hay compromiso. Y la fe es el resultado de la voluntad de Dios, no de nuestros deseos. ¿Estamos bien hasta ahí? Pablo, cuando habla a la iglesia de Éfeso, planteando los dones ministeriales para el perfeccionamiento de los santos, el motivo por el cual hay dones de edificación y de perfeccionamiento es porque él está queriendo que todos podamos arribar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo, a un varón perfecto. El nuevo pacto es el nuevo hombre, es un diseño corporativo que se expresa a través de todos los renacidos en el mundo, a través de muchas congregaciones que son como pequeñas familias, pero que son parte de un mismo diseño, que lo hablamos la última vez que estuve en este lugar compartiendo la masterclass de la otra vez, que hablamos del cuerpo de Cristo, porque es un diseño corporativo. Ahora, fíjense que plantea los dones ministeriales hasta que todos lleguemos. Y este hasta no es para que tengamos cierto hastío de los liderazgos y de las cosas que son necesarias, porque todavía no hemos arribado todos a la unidad perfecta que el Padre pretende. ¿Ve? A la expresión perfecta de una plenitud, que dice él, de la estatura de la medida de Cristo. Hasta que no alcancemos eso necesitamos reconocer las autoridades, reconocer a los maestros, al pastor. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque todavía no hemos alcanzado. Ahora, si alguien ha alcanzado la absoluta plenitud, no de cómo se siente, sino del funcionamiento de sus capacidades, bueno, entonces está bien, no necesitará. Yo le dije a la iglesia, ¿quién puede dejar de congregarse? Y bueno, si sos Messi, no vengas al entrenamiento que te pongo de titular el domingo, pero si sos el Messi espiritual. Ahora, si reconoces que todavía te falta, tenés que seguir siendo perfeccionado. Para eso están los dones ministeriales o los dones de ascensión, para eso están las capacidades que se imparten, que como hermanos mayores compartimos a través de la gracia de que Dios nos ha dado, para que todos vayamos siendo edificados hasta alcanzar el diseño que Dios pretende para este mundo. Y cuando uno mira la iglesia y ve que todavía no hay una unidad, que todavía hay mucha estructura humana, que todavía hay muchas cosas que ha puesto el hombre y que Dios poco a poco irá quitando, es porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, es verdad, pero acá no hay individualismo ni voluntarismo religioso. Acá lo que hay es gente llamada a ser parte de un diseño corporativo en el cual nos necesitamos todos, ¿sí? Y el hecho de congregarnos en un lugar implica que necesitamos ser impartidos. La iglesia del primer siglo tal vez no se congregaba en grandes salones, se congregaban en las casas, pero ante la multiplicación, qué bueno que como familia podamos congregarnos en un lugar donde entremos todos. Ahora, vino el COVID, no nos podíamos congregar en un lugar grande y la gente se congregaba en su casa. O sea, si en los últimos tiempos tiene que ser así, volverá. Pero si hoy tenemos la ocasión de reunirnos todos, qué bueno que Dios haya puesto pastores, qué bueno que Dios haya puesto profetas, maestros, que Dios nos esté impartiendo y que podamos hacerlo juntos en un salón de reunión, lo que llamamos congregación, que cada cual tiene su característica, porque hay distintas congregaciones, todo es iglesia, pero hay distintas maneras de expresar la fe.
Para algunos más estructura, menos estructura, más libertad, creo en esto, no creo en esto. Vamos a tener ciertas diferencias de doctrinas periféricas, pero no de las doctrinas fundamentales. Y cada uno estará donde se siente cómodo y será su familia donde Dios te establece, aunque en la familia de la fe todos somos hermanos, con cualquier hermano en algún lugar hay un renacido, es nuestro hermano en la fe. A mí me encanta cuando viajo a otro lugar, no importa cuán lejos de mi casa esté, que me encuentro con hermanos, pero vos te abrazás porque son tu familia, ¿no? Te abrazás como si te conociera de toda la vida, oh hermano, y hay algo que dentro de uno, ¿no? Que no sabe explicar, que no lo haría en un trabajo común o con una persona que no conoce, habría una cierta distancia. Nosotros hablamos como que nos conociéramos. Yo llego a lugares, ¿no? Pues qué lindo que es la familia de la fe, encontrar hermanos en distintos lugares, pues tenemos todo aquello por lo cual nos ha unido el Señor, que no es que todos cantamos las mismas canciones, ni tenemos la misma manera de hacer iglesia, es que tenemos el mismo Padre, tenemos la misma sangre, tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo cuerpo, tenemos la misma fe, tenemos la misma esperanza. O sea, esas cosas no las puede separar ni el diablo, ¿eh? O sea, la iglesia no se puede dividir. Mi último libro se llama Diabólicamente Dividido. ¿Pero por qué? Porque, a ver, se divide en congregaciones, sí, pero no la iglesia. O sea, y el Señor dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Entonces la unidad es en el espíritu. Por eso es tan importante la revelación de lo que nos une, para que no nos separemos tontamente por esas diferencias. Porque, a ver, qué bueno que cuando termine la reunión cada uno se va a su casa y es una manera de separarse, pero la unidad está en aquello que no se puede separar a pesar de que cada uno vuelva a su casa. ¿Ve? Yo estoy unido a ustedes aunque me vuelva a Argentina y no aparezca más por acá. O sea, sigo estando unido a ustedes porque somos todos hermanos. Y tenemos el mismo Padre, y la misma sangre, y la misma fe, y la misma esperanza. Ahora, en la carne no, qué bueno, cada uno tiene su Padre, cada uno tiene su familia, y es bueno que nos vayamos pudiendo quedarnos. Es lo que hizo Jesús, se fue, dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y sigue estando. Eso es lo glorioso de la iglesia, ¿ves? Entonces tengo que saber cómo convivir con eso y cómo expresar eso. ¿Cómo puedo expresar este diseño tan glorioso? Ahora, ¿por qué es importante congregarnos? La iglesia tiene dos fuerzas que nosotros debemos conocer. Es la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. No va a encontrar esos términos en la Biblia, pero es para poder describirlo según lo entiendo. Una fuerza centrípeta es una fuerza que tiende a traer algo hacia sí. Una fuerza centrífuga es la del secarropa, ¿no? Da vuelta así tan ligero que tiende a tirar todo hacia afuera. Entonces la ropa es retenida y el agua sale por los agujeritos, ¿no? Es una fuerza de expansión. Mientras que la fuerza centrípeta es una fuerza de atracción. ¿Ve? ¿Me está comprendiendo? La iglesia tiene las dos fuerzas. Tiene una fuerza de atracción para generar una fuerza de expansión con el poder y la autoridad que se imparte desde un mismo cuerpo, desde un mismo espíritu. Entonces, cuando Pablo dice, no dejen de congregarse, y el Señor establece a dones ministeriales, lo que está diciendo es que se junten para ser perfeccionados, pero la idea del Señor es ir. La capacidad de ser efectivos en el ir es primero en el venir, porque venir es equiparme para ir. ¿Ve? Entonces yo necesito ser impartido de autoridad para ser efectivo en mi expansión. La iglesia tiene... En ese diseño, la iglesia tiene una atracción. Por eso nosotros decimos a la gente, vení a las reuniones, te invito a la iglesia. La iglesia somos nosotros, no es el salón de reunión. Pero atraerlo hacia nosotros es poder impartirle la vida. Y si recibió la vida es poder perfeccionarlo. Pero la idea no es para retenerlo y que envejezcamos todo acá adentro hasta que nos morimos entre cuatro paredes. No, la iglesia es un diseño para penetrar el sistema, es un diseño de expansión. La idea es cómo ir, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero yo tengo que ir cuando fui impartido, porque fui equipado acá. O sea, cuando vos tenés un ejército que es entrenado en un cuartel, la idea no es que después se anden tirando bombas dentro del cuartel, que es lo que a veces nos pasa, ¿no? Andamos en guerra amistosa y tiroteo santo dentro de las cuatro paredes, cuando en realidad lo que tenemos que expandirnos. ¿Ve? O sea, la luz aquí adentro es el Señor. El Señor es la luz de la iglesia. Dice, yo soy la lámpara de la iglesia. Él es la luz acá. Acá no alumbra, acá alumbra el Señor, pero afuera alumbramos nosotros. El Señor a través de nosotros, pero nosotros somos los canales, somos los embajadores. Acá queremos que hable el Señor, afuera somos los que nos tenemos que hacer responsables. Hablará el Señor, pero a través de cada uno de nosotros.
Acá de pronto tal vez hablan los que tienen el don ministerial para perfeccionar y para enseñar. Eso que se le enseña es para que después sea efectivo en la casa. Y dice, una luz no es para esconderla dentro de un jarrón ni debajo de la mesa, sino ponerla sobre la mesa para que alumbre primero a los de la casa, para que vayan y sean luminares en el mundo. Eso no lo puede hacer un pastor. O sea, también lo tenemos que hacer, pero la idea es que preparamos gente para que vaya, preparo soldados para que peleen. Entonces, si yo voy a tener una iglesia de ovejas, no voy a poder conquistar un mundo con ovejas, porque las ovejas son medias tontas para la guerra. Entonces, la mentalidad de oveja es la mentalidad de congregarnos, de estar juntos para ser cuidados por el pastor e impartidos. Pero más vale que tenga una mentalidad de soldado y te ponga las botas para poder salir al campo de batalla. Entonces, hay dimensiones donde yo debo comprender lo que soy y ser preparado. Soy ovejita para el Señor, pero no para el sistema. Ahora, yo necesito la autoridad para manifestar poder, pero autoridad para manifestar poder es en la iglesia y fluye de la iglesia porque la iglesia es el diseño de Dios. Entonces, cuando hay alguien que dice, no, pero yo puedo creer y puedo no congregarme, es que los demonios también creen y tiemblan. Hay cristianos que ni tiemblan, aunque creen. Entonces, la idea es que creyente los hace Dios, y sí podés ser creyente, y sí podés ser salvo, pero acá estamos hablando de propósito. O sea, si una persona se convirtiera en una isla, ¿dónde va a ir? ¿Tiene que congregarse para ser salvo? No, si la Biblia no dice que tenemos que congregarnos para ser salvos, pero sí para ser entrenados para un propósito y funcionar de manera corporativa. Entonces, yo no vengo a hablar de salvación, pero el compromiso es para propósito, y yo necesito ser entrenado. Entonces, hoy yo entiendo que a veces la comodidad de la casa y del internet, pero el cuerpo de Cristo, hierro con hierro se afila. Entonces necesitamos también tener nuestra comunión, estar juntos y ser impartidos por los dones ministeriales para ser perfeccionados, para ser efectivos en la vida, en la casa, en el trabajo, yo le llamo la iglesia, en el mercado, en el trabajo, en la empresa, en la sociedad y en todo lugar. La expresión de un cristiano es aquello que se le impartió. Es decir, yo cuando en los primeros años de evangelista, la iglesia estaba con el tema de que hoy viene el Señor, viene el Señor, viene el Señor, pero te metían en 4 paredes y la idea es no te juntes, no te mezcles, todo es del mundo, el cine del mundo, la televisión es del mundo, porque era la caja del diablo, la radio era la caja del diablo, la pelota era la cabeza del diablo, las bolitas eran los ojos del diablo, la figurita en la foto del diablo, todo era del diablo. No salgas, no te contamines, no vayas a la universidad porque está llena de filosofía, no te metas en las fuerzas policiales porque todo eso es del diablo, no te metas acá, no te metas en política porque es del diablo, todo era del diablo. Entonces le decían a los jóvenes que tenían que tocar acordeón en la iglesia porque era la manera de estar ahí adentro y preservarte del mundo. Cuando vos ves el diseño de Dios en la iglesia, es poder penetrar el sistema. Pero sí necesitamos ser llenos de la unción del Espíritu, porque el sistema tiene que ser penetrado con la unción. O sea, no podemos traer el mundo entero a la iglesia, pero la iglesia es un diseño para penetrar el sistema, no para adaptarse al sistema y ser como el mundo, sino para llevar el evangelio de Cristo y ser luz en medio de un mundo que está en oscuridad, llevar vida a un mundo que está muriendo. El mundo entero está bajo el maligno, nosotros no, nosotros estamos bajo el poder de Dios. Entonces somos libres en un mundo de cautivos. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas del reino, para ir y decirle a la gente, para poder impartir, para que los dones que tenemos fluyan. Amado, los dones de la iglesia no pueden ser solo de plataforma y solamente ministeriales, todos tenemos dones. Todos somos ministros competentes del nuevo pacto, entonces tiene que haber una activación de los dones. O sea, a ver, podemos tener algún ministro conocido y todos lo vamos a escuchar y a ver si nos toca y nos ore, pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que todos los santos puedan funcionar en los dones, los talentos, las capacidades, las virtudes. Hay gente que está sentada en la iglesia, tiene don de sanidad. Pero claro, si siempre le pedimos que ore por sanidad al pastor, es como si fuera el único que tuviera que sanar a los enfermos porque es el pastor. Pero si capaz que el don lo tiene usted. El pastor tiene el don de pastorear, para eso lo puso. Ahora, ¿todos podemos sanar a un enfermo? Sí. ¿Todos podemos liberar a una persona? Sí, todos. Ahora, hay gente que tiene dones especiales y tenemos que descubrirlo. Cada uno tiene que descubrir su don, su talento, su capacidad, porque hemos sido impartidos por el Señor para poder dar, para poder soltar eso. El problema es que si nosotros llamamos servicio al estar en las 4 paredes, y entonces la gente se frustra porque dice, a ver, si yo quiero servir a Dios, tengo que predicar. O tengo que cantar, o tengo que tocar un instrumento, o tengo que venir a limpiar y acomodar la silla. Otra cosa no sé. ¿Qué otra cosa querés que haga? Yo digo, hermano, hay que servir a Dios. Claro, pues si tenés 10.000 personas, ¿cuánto querés que suban a la plataforma a cantar?
Imagínense, una iglesia de 10.000 personas. ¿Cuántos pueden subir a la plataforma Cantaí? Tenemos 3 grupos de alabanza o 4, uno por cada domingo. Bueno, está bien, perfecto. ¿Y cuántos más querés tener? Y estamos hablando de 10.000. Ahí tenés 20 músicos. ¿Cuántos más querés tener? ¿Cuántos predicadores le podés presentar a este lugar todos los días? ¿Cuántos? No, porque no se trata de esto. Se trata de que podamos ser lo que somos en Cristo Jesús en todo lugar, tiempo. O sea, por algo estás trabajando en ese lado. Por eso vivís en ese barrio. Yo no vivo en tu barrio, yo no vivo en tu casa, yo no tengo tu familia carnal. Esa es tuya, ese es tu lugar, es tu obispado, es tu zona de expresión. Es tu misión, es tu tarea, en la fábrica que trabajas, en la universidad que estudias, en la escuela donde estás, con tu trabajo y con tus dones. José nunca tuvo una iglesia evangélica, Moisés tampoco abrió un culto evangélico. O sea, ellos pudieron expresar lo que tenían de parte de Dios de diferente manera, en su tiempo y a su forma. Uno liberando, el otro gobernando, el otro pastoreando, el otro, o sea, cada uno en su tarea, pero es necesaria la fuerza nucleada de una iglesia nucleada, la fuerza centrípeta para ser impartidos con autoridad, porque sí hay un orden establecido por Dios, y el orden establecido por Dios es para que esa edificación sea la manera de Dios y no sea una desprolijidad en donde cada uno ande ahí como haciendo las cosas a su manera, no, porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no es un hombre, es Cristo. Entonces, quienes tenemos un don de ascensión para edificar a los santos, tenemos que captar la orden del Señor, impartirle con esas virtudes. Pero yo tengo que entender que si yo tengo un don de enseñanza, no es por mí. Que si Dios algo me mostró, no es por mí. Que si yo algo he entendido de la Biblia, no es por mí. Es para mí también, pero es para dar. Si usted me pusiera a mí en una isla solo, ¿qué sentido tendría mi conocimiento bíblico? ¿Qué sentido tendría un don de sanidad de una persona solitaria en una isla? Necesitamos estar en el cuerpo, ser parte del cuerpo, pero ser impartidos con autoridad para poder funcionar. A ver, a veces entendemos las cosas y pensamos que lo ministerial está acá, lo gubernamental o la expresión del reino está afuera. Yo le quiero decir que es al revés. A ver, lo gubernamental primero está en la impartición del Espíritu, porque el reino se manifiesta por el poder, la dirección y el funcionamiento de Dios en nuestra vida. Es Dios. Entonces, gobierno, dirección, que Dios nos hable, que Dios, la comunión con Dios, la comunión con el cuerpo, el perfeccionamiento de los santos, el conocimiento del Hijo de Dios y la unidad de la fe están en la iglesia. Entonces, está en la impartición. Ahí es donde el reino empieza a crear la autoridad, a impartir una autoridad para que nosotros podamos ir. Y ahí es donde está el ministerio, el llamado, que es la edificación del cuerpo. ¿Cuándo puedo edificar el cuerpo? Cuando me expando. ¿Cómo se añaden miembros al cuerpo de Cristo? A través de las coyunturas. Es decir, a través de las acciones de los santos. ¿Ve? Ahora, si nosotros sufriéramos la hostilidad de los últimos tiempos, tal vez no tengamos la oportunidad de congregarnos, pero mientras la tengamos, aprovechémosla. Es una bendición que podamos estar juntos. Es una bendición que tengamos un salón para reunirnos. Porque acá somos perfeccionados, somos impartidos. Ahora, usted se va a China, donde no se pueden reunir, se estarán juntando a escondidas en alguna casa, también están siendo impartidos. Pero nosotros tenemos la posibilidad de impartir y aprovechar esta libertad que tenemos, que es una libertad gloriosa, que no la estamos valorando, pero si usted se da cuenta, hay muchos países donde la gente no puede reunirse. Yo estaba escuchando en una escuela que se dio en Argentina, un pastor de Armenia que contó el testimonio de su iglesia, de su congregación, en los tiempos de la persecución. Entonces, él tenía la iglesia, el gobierno no permitía la predicación del evangelio y entonces él contaba cómo se reunían. Entonces dice que el pastor les decía, bueno, nos vamos a reunir la próxima vez cuando el Espíritu Santo diga, a la hora que el Señor diga, el Señor se los va a decir y en el lugar que Dios diga. No podemos hacer anuncios, no tenemos flyer, no podemos usar las redes sociales, ni te puedo decir dónde nos vamos a encontrar, que te lo va a revelar el Señor. Así que estén en oración y el Señor nos va a juntar a todos en el mismo lugar. Entonces dice que a la próxima semana caían todos en una casa, en el mismo horario, todos los hermanos, porque el Espíritu Santo les decía dónde iban a estar reunidos. Entonces dice, ellos oraban, sellaban el lugar, y cantaban y celebraban y oraban y gritaban y nadie escuchaba nada. Y se parece que estaba el lugar sellado y se iban con la promesa de volverse a encontrar cuando el Espíritu Santo les dijera.
Entonces el pastor que estaba ahí presentándolo a él le dice, ¿y qué pasó con esa iglesia hoy en día? Bueno, dice, desapareció el poder. La iglesia, cuando era guiada por el Espíritu, los hermanos no solo venían, dice, porque todos tenían que estar atentos a lo que Dios decía, no solo venían, sino que las reuniones era una presencia de Dios impresionante, había milagros, había sanidades, había liberación, era extraordinario y cada vez veníamos más, nos estábamos multiplicando. Hoy en día tenemos un salón más pequeño y les damos flyer, le mandamos el WhatsApp, le mandamos por el Facebook, le mandamos, y aún así con todos esos anuncios te aparece uno el lunes y dice, ¿cuándo había reunión? Ayer hicimos la masterclass. No, haberme dicho. Pues sí, pero estaba anunciada hace un tiempo. Bueno, pero no me enteré, yo no sabía. Y esa gente, guiada por el Espíritu, lograba romper las dificultades y aquello que impedía y se reunían para poder recibir de Dios. Entonces yo no sé cómo va a ser los tiempos de hostilidad que va a transitar la iglesia. Pero más vale que tengamos los radares prendidos, mi amado. ¿Estaremos preparados para algo así? ¿Estaremos preparados para que si nos impidan reunirnos, nosotros podamos escuchar al Espíritu para poder reunirnos, encontrarnos o tener comunión o sostener la comunión? Yo no sé aquí, pero en Argentina se cerraron cientos de congregaciones después del COVID. Es más, murieron 600 pastores. Hablan de más de 600 pastores durante el COVID. Y usted dice, ¿por qué? Porque eran pastores mayores que no manejaban las redes sociales y lo único que ellos sabían era estar en contacto con la gente. Entonces, cuando les prohibieron, se juntaron con la gente igual, terminaron muriendo y llevando el virus de casa en casa. Porque no, eso de las redes sociales no es de Dios. Está bien, pero ¿y? O sea, se viene un tiempo de hostilidad y naciones están viviendo la hostilidad. Nosotros no podemos ser ajenos a esto. Si tenemos el privilegio de reunirnos, si no hay un impedimento, si podemos venir con la Biblia en la mano, si podemos venir cantando un corito, si podemos hacer un flyer, estar en las redes sociales transmitiendo en vivo, aprovechemos esto, amado, porque esto tiene un valor tremendo, que podamos estar juntos, que podamos ser impartidos, que podamos ser perfeccionados y aprovechemos este tiempo que tenemos la libertad de predicar el Evangelio a toda persona sin ningún impedimento, porque va a llegar el momento que queriendo hacer no lo vamos a poder hacer. Entonces aprovechemos a prepararnos, aprovechemos a cultivar lo que hemos recibido de Dios y poder darlo, porque eso va a ser la fuerza centrífuga de la iglesia, la expansión de la iglesia. Quiero que me acompañen por favor a Efesios 3. Vamos a retroceder un capítulo. Efesios 3, misma carta, mismo apóstol y esta expresión, verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, nuevamente, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Una vez más, el fin es ser llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? ¿En quién? En nosotros. ¿En quién actúa el poder? En nosotros. La iglesia no puede tener una manifestación mayor de poder que la que nosotros estamos expresando. Echemos la culpa a quien sea. Somos nosotros. Todos nosotros. No es qué raro que no ha salido un Benny Hinn en este tiempo. Es que se tienen que terminar las estrellas del Hollywood evangélico. Lo que nosotros, y me gozo en todos los que están súper ungidos que andan por el mundo, pero la idea es la expresión del cuerpo. Es el perfeccionamiento de los santos, es la unción corporativa, no es un personaje, somos todos, es la unción, la misma unción que operó en Cristo opera en cada uno de nosotros. Si no estamos entendiendo eso, vamos a tener una unción de plataforma. Le duele la cabeza, vengo que yo le oro. Quiere hablar con Dios, venga que yo le digo. Tiene algún problema y me meto en un sacerdocio personalizado, en donde en realidad todos somos sacerdotes, todos somos ministros de la reconciliación, todos tenemos dones, talento y capacidad, y el hecho de reunirnos es ser activados en la autoridad y el poder del Espíritu Santo para que todos funcionemos fuera de las cuatro paredes. ¿Es así?
Ahora, el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amado, la autoridad es clave porque poder sin autoridad es pecado. Entonces, la autoridad viene en la iglesia porque la iglesia nuclear es la que nos establece en autoridad para funcionar en el poder. ¿Ve? Cuando no hay autoridad, a ver, una persona puede tener un arma de fuego, por cierto, tiene un poder, pero si no tiene permiso es ilegal. Cuando usted ve a un policía con un arma en la cintura, usted no se espanta porque usted sabe que tiene la autoridad para portar ese revólver y lo va a usar para justicia. Pero cuando usted ve a un tipo cualquiera con un arma cruzado acá, usted cruza la calle y sale corriendo. ¿Por qué? Porque tiene poder de fuego, pero no tiene autoridad para usar eso. El poder y la autoridad funcionan juntos. La palabra autoridad viene de la palabra autoritas y proviene del prefijo autor, autoridad. Diga conmigo, autor. ¿Quién es el autor de tu vida? ¿Quién es el autor de tus acciones? ¿Quién es el autor de tus palabras? ¿Quién es el autor de tus oraciones? O sea, usted tiene que saber que hay un autor que genera el poder. La autoridad es la auxosia de Dios en nuestra vida. Ese es el término griego. Y el poder, dunamis. Yo sé que se ha enseñado que el poder viene de donde viene la palabra dinamita, pero quiero decir que la dinamita se inventó muchos años después. No, Jesús no estaba hablando de dinamita, ¿eh? No había dinamita en su época. Ahora, dunamis proviene en su etimología del griego original dinastía. ¿Por qué? Porque Él nos hizo de un linaje real y el poder está en el linaje, no en la dinamita. No es dinamita, es dinastía. Por eso nos bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que eso no es para hacer una ceremonia y meternos en el agua, eso es que te metió en un linaje, en el linaje del Padre, en el linaje del Hijo y del Espíritu Santo, porque bautizarte es meterte dentro, no para hacer un acto bautismal en donde yo te digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué? Te meto. Bautizarte es ser sumergido, metido dentro. Por eso en la Biblia tenés un bautismo en agua, un bautismo en el cuerpo, un bautismo en el espíritu y un bautismo en el linaje. Porque somos parte de una familia, de un linaje real. Porque vivimos en Cristo, en Él vivimos, nos movemos y somos, como dice Hechos 17:28. Por lo tanto, como Él es rey, nosotros somos reyes, y como Él es sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Por lo tanto, tenemos acceso a la presencia del Padre y por el poder del Espíritu tenemos autoridad de gobierno. Eso es reino. Reino no es que yo gobierno cosas primero. Reino es que yo pertenezco a un linaje en el cual mi Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, como estoy bajo su autoridad, tengo derecho para señorear, sojuzgar el mundo espiritual, porque la iglesia tiene un poder de choque espiritual, no natural. ¿Ve? El gran poder de la iglesia es gobierno espiritual. Diga conmigo, gobierno espiritual. No es, porque ahora si nos metemos en la política vamos a formar el gran partido de los cristianos y vamos a cambiar las cosas. Ojalá haya políticos cristianos, pues van a ser un poco más íntegros, porque tenemos que estar en todo estrato de la sociedad, pero no es así que vamos a cambiar el mundo. No es así que va el mundo, se va a llenar la gloria del Señor cuando venga el Rey de Reyes y toda doblilla se tenga que doblar delante de su presencia. Mientras tanto, ser gobernados es lo que determina. Pregunto, ¿Adán podía o no podía comer la fruta? Sí podía si se la comió. No debía, que es distinto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tenía autoridad para comérsela y se la comió. Poder tenía. El ser humano tiene mucho poder, pero sin autoridad, amado, es pecado. Entonces todo don, talento y capacidad tiene que funcionar bajo autoridad. O sea, ¿el hombre podía o no podía edificar una torre hasta el cielo? Claro, Dios dijo, si los dejo la van a edificar. El hombre puede muchas cosas y se reúne porque poder tiene. Mire la sociedad actual. Mire las armas que fabrican, mire las naves que fabrican, los aviones que fabrican, las computadoras que fabrican. Mire si el hombre tiene o no tiene poder. Aún con la cabeza llena de tiniebla, ¿puede o no puede muchas cosas? Claro, el problema es que las hace fuera de la autoridad de Dios. Por eso está el mundo explotando. ¿Ve? Entonces, la iglesia, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros sí podemos cosas, pero no queremos cosas si no estamos bajo la autoridad de Dios. Yo puedo poner un negocio y ser muy exitoso, pero no quiero poner un negocio si no tengo el autor que determine mi negocio. Yo no quiero ser autor de mi negocio. Yo fui autor de mis negocios.
Ahora tengo un Padre que es Rey. Y como quiero vivir reino, yo necesito en la comunión del Espíritu saber cuál es el negocio que Dios me manda a abrir mi Padre, si es que me manda a abrir alguno. Y si Él dice que soy maestro y me dedico a esto, se terminó una cosa. Yo tenía mi negocio y lo cerré. Ahora, no es que todos tienen que cerrar negocio. A mí me dijo cerrá. A otro le dirá abrí. A mí me dijo cerrá, vas a vivir para mí. Listo, acá estoy. ¿Por qué? Porque no soy el autor de mi vida. Ahora tengo un Rey. Y Señor y Padre. Y Jesús, siendo el Hijo, me enseñó cómo se hace hacer la voluntad del Padre y cómo tenía que orar, que el reino del Padre, el gobierno del Padre sea sobre mi vida para ser efectivo. Y cuando estamos juntos es parte de la ordenanza del Padre para impartirnos, para equiparnos en autoridad, para que el poder que tenemos fluya como tiene que fluir. ¿Me está comprendiendo? El mundo va a conocer el poder de la iglesia cuando la iglesia conozca la autoridad del Padre. Nosotros ponemos muchas excusas. Bueno, pero no, porque a mí me parece, porque yo lo veo, porque a mi manera, yo creo, no sé, yo pienso así, siento así. Amado, cuando tenemos un Rey, Jesús no nos enseñó a andar sintiendo cosas para tomar decisiones. Es la voluntad de Dios. Busquemos la voluntad de Dios. Punto. Que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Está bien que esté acá, está bien que haga esto, está bien que quiera esto. O sea, Dios te puede aprobar los deseos de tu corazón. O no, no lo sé. Pero acá, en estos ámbitos, es donde la comunión con el Espíritu puede hacer que nosotros funcionemos bajo un mismo diseño de un mismo autor, que es el Señor, donde Él busca que tengamos plenitud. ¿Me está comprendiendo? A ver, ¿Abraham podía tener hijo o no podía tener hijo? Sí, podía, si la vio a la esclava, se acostó con la esclava y tuvo un hijo enseguida. Tenía poder todavía el hijo. ¿Ah? Cuando se le terminó el poder, 16 años después, tuvo un hijo que se lo dio el Señor. Por eso el Señor le pidió a Isaac y no le pidió a Ismael, porque Isaac fue un milagro de Dios. Porque fue el resultado del poder de Dios. Porque Sara era estéril y él también, dice Romanos 4, que tenía su cuerpo ya como muerto y no podía tener hijo. Pero tuvo hijo y por eso se lo pidió el Señor. En cambio, en su vigor y en su fuerza creó un ministerio ismaelita. ¿Usted me entiende? Se me ocurrió a mí, voy a abrir una iglesia. No, a ver, no planteemos ministerios ismaelitas, sino hagamos caso al Señor. Si es Isaac es porque lo dijo Dios, lo creó el Señor, lo determinó el Señor. Tu negocio, tu familia, tu matrimonio, tu emprendimiento, tu carrera, todo ahora está bajo la supervisión de nuestro Padre. Si es para nuestro Padre, será para la gloria de nuestro Padre. Si es nuestra idea, será heno, hojarasca, no lo sé. Ojalá que no, ojalá que la pruebe el fuego y superes la prueba, pero lo mejor que nos puede pasar es buscar la voluntad de nuestro Padre y caminar por ella, porque vivimos en un reino, si no, no funciona. No era tan grave comer la fruta, lo grave era no escuchar la orden de Dios. No sé cuál sería la fruta, pero no escuchar la orden de Dios es el pecado. ¿Me está comprendiendo? La falta de Abraham de escuchar la orden de Dios hizo que hasta el día de hoy hay naciones que están en guerra y que no se va a terminar hasta que no venga el Señor, por causa de la decisión de un hombre que quiso inventar algo para que se cumpliera una promesa divina. ¿Sabe cuánta gente que está tratando de generar las promesas de Dios? La autoridad funciona y el poder funciona bajo la voluntad del Padre. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Por eso es tan importante nuclearnos. Porque un soldado sabe cómo funciona un arma porque un día en un cuartel le enseñaron a usar el fusil. Y esa es nuestra misión como líderes, enseñarle a usar las armas espirituales, enseñarle a funcionar en la unción, a activar los dones, los talentos, las capacidades, para que luego sean luz allá, para que sean de bendición, para que la vida que fluya sea impartida, para que la luz alcance a los que están en oscuridad. La iglesia no puede reunirse para estar de gloria. Nosotros estamos de culto en culto todo el año y no somos efectivos donde tenemos que hacer. Tiene que haber una impartición y tiene que haber una recepción y tiene que haber una activación donde no terminemos y decimos, qué lindo que estuvo el culto, hoy estaba ungido el pastor. No, a ver, lo que necesitamos es qué linda que está la iglesia, cómo funciona en todo lugar. La verdad, estamos revolucionando el mundo conocido en todo lugar. Los jóvenes están en la universidad, en los recreos oran por los compañeros y terminan hablando en lengua, y estar ahí hablan con el otro amigo, y las mujeres hablan con el vecino, y la otra habla con el almacenero, con el carnicero, con quien sea, y la gente es tocada por el poder de Dios, la gente es alcanzada por el poder del Señor, y hay gente que, a ver, no ha predicado nunca, no tiene un ministerio, pero hay gente que se está sanando, hay gente que se está liberando, hay demonios que se
están manifestando y teníamos un Cristo corporativo. Hoy seguimos teniendo un Cristo corporativo expresado a través de sus miembros y antes decía era el Cristo, hoy somos los cristianos, pequeños ungidos que representamos y lo mismo que hizo Jesús en sus días a través de todos nosotros en donde Dios ha repartido su unción. No hay una unción sacerdotal de plataforma, todos somos ungidos y sacerdotes, pero necesitamos nuclearnos y tener compromiso para que después podamos funcionar como tenemos que funcionar afuera. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Claro. ¿Ve? Yo como pastor decía, yo me frustraba porque decía, yo tengo algunas enseñanzas que sé que van a servir a mis hermanos, pero no me vinieron. ¿Cómo hago? Encima, si yo quiero expresar que algunos no vinieron, encima los que no vinieron son justamente los que más necesitaban escuchar eso. Pero no vinieron y yo no los quiero tener acá por compromiso. Esto no es un cine, a ver cuántos pagaron la entrada para ver la película. Yo necesito que reciban esto porque se nos pasa el tiempo y necesitamos ser impartidos. Yo quiero que escuche porque sé lo que Dios está queriendo decirle a sus hijos y nada más, ese es mi interés. Entonces, nuestra responsabilidad es porque nos conviene, estamos siendo equipados, estamos siendo activados y ojalá y así debe ser para que podamos ser funcionales donde Dios quiere que seamos nosotros funcionales. De eso se trata la autoridad. Sansón tenía unción, pues la usó para las mujeres, no se trata de eso. Saúl tenía unción, tenía poder de gobierno, el problema es que no escuchaba la autoridad de Dios. David buscaba la voluntad de Dios, por eso fue un rey más efectivo. Jesús nos enseñó cómo se hace. Amado, es necesaria la comunión con el cuerpo. Claro que mientras que estemos juntos, reunidos, hay cosas que no nos agradan de otros. Por eso Pablo dice, soportaos unos a otros, porque tenemos que tenernos paciencia. ¿Por qué? Porque más allá de la unción que tenemos y del Espíritu que nos habita, todavía hay cosas que nos salen de la carne o del alma, que son expresiones del carácter, de que se enojó, de que no me gustó cómo me miró, que no me gustó cómo me saludó, que no. O sea, tenemos que estar más arriba de todo eso, porque nosotros venimos por un propósito superior, que yo no es que me voy a llevar bien con ustedes porque nos vamos a sentar a comer. Ojalá si nos ponemos a comer y charlamos de algún tema, sea lindo que la pasamos bien, pero de todas maneras tenemos una misión más elevada que esa. Cuando un ejército va a la guerra, no es que le gusta, como me gusta compartir con vos un café y charlar. Yo me pasaría entero hablando con vos, el soldado Juan. O sea, aunque no me guste estar con vos y aunque ronque nos vamos a cuidar la espalda porque es necesario que peleemos juntos, sabemos cuál es el enemigo, espalda contra espalda, vamos a atacar porque no me importa. A ver, si vos sos del Real y yo soy del Barça, no me importa mucho, vamos espalda contra espalda porque esto no se trata de gusto, no se trata del alma, no se trata de los sentimientos, no se trata de lo que te gusta, lo que no te gusta, sino lo que Dios dice, que ha puesto y dice y manda sobre la iglesia. Entonces soportémonos unos a otros para que en el nombre de Jesús pueda la iglesia ser lo que Dios está pretendiendo que la iglesia sea. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? De eso se trata el reino. No hay reino si no permitimos que Dios nos gobierne. Dios no puede gobernarnos si no le hacemos caso ni siquiera cuando nos dice que nos reunamos para que nos quiere hablar. Gobierno es comunicación. O sea, ¿cómo Dios nos va a comunicar si no... bueno, pero yo escuché un mensaje en YouTube y pues, está bien, todo te va a edificar, pero quiero decirle que hay un propósito, hay cosas que se imparten en el momento, hay cosas que Dios entrega en un momento determinado. Hay momentos que usted no puede dejar pasar por alto y hay cosas que debemos buscar con anhelo para funcionar donde tenemos que funcionar. Hay promesas, por eso debe haber compromiso. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Quiero que me permita orar en este momento. Yo doy gracias a Dios que la iglesia es un diseño corporativo y es un diseño espiritual, es un diseño glorioso. Cuando ese diseño no se entiende, hay mucha gente frustrada. Y quiero decirle que con razón. Cuando sos cargado con un equipamiento extraordinario de poder y no tenés dónde, no tenés cómo, o no te dicen cómo funciona, es como tener un auto en el garage al que le han sacado las ruedas y te dicen que es hermoso para salir de vacaciones. El problema es que nunca pudiste salir de vacaciones, porque no lo aprendiste a manejar. La iglesia necesita nuclearse y ser impartida, llenarse de autoridad y manifestar el poder.
Por eso tenemos que subirnos a una dimensión en donde no estamos practicando una religión para ir de culto en culto, sino que estamos viviendo un reino. Y tenemos un rey que está vivo, que nos habla y que es nuestro Padre, que nos ha dado su autoridad y nos ha equipado con un equipamiento extraordinario que el mundo necesita. Es un equipamiento todoterreno. No podés tener un vehículo todoterreno 4x4 para andar acá paseando en el centro. Eso es para las montañas. El poder del Espíritu Santo es extraordinario. David te cantaba canciones y después te conmovía un imperio. Nosotros cantamos todos los domingos y andamos, no podemos vencer ni la lengua. Ya. Tenemos que subir a otra dimensión. A otra dimensión. Tenemos que dimensionarnos. Tal vez tengamos que aguantarnos como se aguantó Pedro con Pablo. Eran dos gigantes, dos apóstoles que no pudieron trabajar juntos. Pedro, andate por allá con Marco, yo me voy acá con Lucas, pero paz. Los dos representamos a un mismo reino y un mismo Padre. Somos dos pesos pesados, no podemos estar juntos. Listo, no importa. Son mi hermano. Pablo nunca dijo que Pedro era del diablo y Pedro terminó escribiendo que las cartas de Pablo estaban bien. Aunque eran difíciles, son buenísimas. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que haya distintas congregaciones, está bien. Qué bueno, pero no estemos divididos. Qué bueno que haya distintas maneras de ver algunas cosas. Pero tenemos el mismo Padre. El mismo espíritu, la misma misión sobre la tierra. Que ninguno de nosotros seamos un impedimento para que Dios haga lo que tiene que hacer en este tiempo. Ninguno. Que podamos prepararnos, equiparnos y con ese equipamiento que tenemos recibir autoridad para funcionar en poder. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te agradecemos, Dios. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu paciencia. Porque día tras día y año tras año nos hablas de compromiso, de entrega, de responsabilidad. Porque hay un diseño más elevado que nuestra propia vida y que nuestro propio éxito personal. Hay un diseño corporativo y glorioso. Ayúdanos, Dios, a prepararnos, a que todos los ministros seamos como hermanos mayores, que no busquemos enseñorearnos de nadie, sino que podamos impartir lo que por gracia hemos recibido, entrenando a los santos para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo y la impartición del poder a través de la autoridad en todo lugar del mundo, hasta lo último de la tierra. Que podamos ser la luz, que podamos ser la sal, que podamos expandirnos sin dejar de nuclearnos para seguir equipándonos en la comunión del Espíritu, reconociendo las autoridades espirituales para que el mundo espiritual también reconozca la nuestra. Que podamos en la vida del Espíritu y en la unción funcionar en todo lugar. Que podamos caminar en el compromiso de la revelación, no en el voluntarismo evangélico, sino la revelación que nos lleva hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. Que no caminemos en un compromiso emocional de que haré tal cosa si luego nos volvemos atrás. Porque esto es un camino de perseverancia y tus promesas son verdaderas y tu recompensa eterna será gloriosa. Señor, que se nos revele lo que vendrá, lo perfecto y lo glorioso y que vale la pena hoy invertirse en tu reino. Cuando comprendemos la expansión de la vida y la misión de ser como Jesús, de ser tus embajadores en todo sitio, en todo lugar, en todo tiempo. No hay privilegio más elevado. No hay gloria mayor que poder representarte en todo lugar, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, es un privilegio enorme ser la iglesia. Es un privilegio enorme, Señor, ser parte de un cuerpo viviente, de un organismo vivo, ungido, santo y poderoso. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.